sich dem Herrn gehorsam beugt. Alles will ich, alles will ich wollen, ja alles, dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihen. Alles will ich Jesus weihen, halte alle Welt für Spreu. Doch was ich dem Heiland schenke, gibt mir verklärt und neu. Alles will ich, alles will ich sein, ja alles, dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihen. Alles will ich Jesus weihen, meines Geistes beste Kraft. All mein Denken, all mein Streben, alles, was mein Tagwerk schafft. Alles will ich, alles will ich weihen, ja alles, dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihen. Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was im Wort verspricht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden, Gottes Wort bleibt stets wahr. Richte den Blick nur nach oben, wie einstens Abraham, während die Sterne du zählest, Glaubensmut reichlich naht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden, Gottes Wort bleibt stets wahr. Glaube, wenn alles auch dunkel, wenn gleich das Herz dir bricht, nur ein paar Stunden es währet, dann strahlt das Sonnenlicht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden, Gottes Wort bleibt stets wahr. Glaube trotz aller Verfolgung in deiner Trübsalsflut, wandert dein Herr, der Sohn Gottes, und er macht alles gut. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden,
Amadas hermanas y hermanos en el Señor, para la adoración de hoy con el hermano Frank desde Zúrich, saludamos a todos por todo el mundo en el nombre valioso y precioso de nuestro Señor Jesucristo y Redentor Jesucristo. Al Señor sea la gracia y la honra por aún vivir en el tiempo de la gracia. Mas vemos que estamos viviendo o hemos llegado al más final momento y periodo ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros corazones están tan agradecidos por alumbrar para nosotros la plena luz de la palabra, y la palabra de la hora es la lumbrera a nuestros pies. ¡Cuál misericordia por pertenecer al pueblo, a la parte del pueblo elegido, la parte que solamente escucha la palabra, la que el Espíritu dice a las iglesias! Dios lo ha hecho todo. Nos ha enviado el mensaje y el mensajero, y nos ha guiado, llevado de claridad en claridad. Estamos agradecidos por este llamamiento a salir, por esta segregación, separación y por la restitución. El tiempo ha venido ahora en el cual todo se repondrá al estado original, tal como lo ha sido en el principio de la Iglesia del Nuevo Testamento. Qué tan maravilloso que el mismo Señor se preocupará de esto, acabando, cumpliendo su obra en gran poder entre su pueblo. Las ansias de nuestro corazón son esto de ver cumplido y confirmado su palabra entre nosotros, tal como el Señor lo ha prometido y anunciado. A Él, de acuerdo a su palabra, se manifieste hoy para mostrarnos que Él permanece el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él ha prometido hacerlo. Antes de la oración, quiero leer dos citas de la Biblia. La primera está escrita en 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, partiendo de 8 a 11. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, firme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La segunda palabra que leeré, que quiero leer, está en Efesios 6. Efesios 6, leo partiendo de 10 a 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, para finalizar, 24 versículo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Oremos. Valioso Padre Celestial, nuestros corazones están repletos de gratitud por tu palabra valiosa y santa, y tu misericordia que nunca se acaba, y tu fidelidad. Pasarán cielos y la tierra, el cielo y la tierra, pero tu palabra permanece por siempre, y es la lumbrera a nuestros pies. Señor, tú nos has dado tu palabra, y también hoy, por todas partes donde se escuche tu palabra, dispensarás la bendición prometida. Especialmente te estamos agradecidos por la palabra profética, por la mesa preparada tan abundantemente que tú para nuestra preparación has determinado. Señor, todos queremos tener parte en el arrebato. Señor, lo aguardamos por llegar ahora a la perfección, poder llegar a ella y llegar a la fe, plena fe de ser arrebatados. Señor, ayúdenos para ser sobrios y alertos. Según tu ejemplo, déjanos resistir al enemigo, según tu ejemplo, en firmeza de la fe, que pongamos la armadura y poner más firme, más estrecho el cinturón e irnos a encontrar la batalla. Confirma, fortalece y guarda también al portador de la palabra, nuestro hermano amado, el hermano Frank, para soportar y aguantar esta fe y la batalla en la fe. Bendice, Señor, para que de la boca llamada podamos escuchar tu palabra. Bendícenos todos juntos de la abundancia de tu gracia. A ti, al único y verdadero Dios, toda la honra, la gracia y la adoración en el nombre santo de Jesús. Amén. También yo quiero darles la bienvenida y saludarle muy de corazón, de todo corazón, y para esa transmisión darle la bienvenida.
es la misericordia de Dios que por transmisión por todo el mundo se puede escuchar y que todos los que ahora creen experimentan su preparación para el día glorioso del retorno de Jesucristo. Hemos oído palabra muy poderosa y luego otra palabra. Simplemente es maravilloso que Dios proveyó por eso y todo eso, pensó en todo lo que fieles en sus vidas a fieles pudiera ocurrir. Y amados, realmente debemos pertrecharnos, dejarnos pertrechar con el poder desde lo alto. Y las acechanzas del enemigo podemos resistirlos. Para poder resistir, todos sabemos que todo el mundo está en lo malo y que Satanás, el que rige todo el globo, lo lleva mal todo, tal como está escrito en Apocalipsis. El seductor del mundo, Satanás. Y asimismo sabemos que Satanás tiene una rabia especial en contra de los verdaderos creyentes, los cuales por siempre se le han escapado. Le agradecemos a Dios el Señor por haber cumplido esa promesa y por hacerlo aún, que Él permanecerá todos los días con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. Y nosotros nos encontramos tan cerca al final del mundo. Hemos llegado, nos encontramos en el tiempo final y le agradecemos a Dios el Señor por haber enviado un mensaje que está precediendo a la segunda venida de Cristo. Y por eso es tan importante reconocer ahora lo que Dios ha prometido para esta época, lo que ha prometido en su palabra para esa época. Así, de manera como la Santa Escritura habla del cumplimiento de la profecía bíblica. Así en el Nuevo Testamento se comenzó, refiriéndose a las profecías del Antiguo Testamento. Así también Dios lo finaliza todo de acuerdo a las profecías, a la profecía bíblica. Y realmente vivimos en una época profética. Leeremos algunas y consideremos algunas citas bíblicas, pero por favor, lean otra vez esta palabra de introducción o las palabras de introducción. Orad por eso de que el Señor os guarde, que esté con vosotros y creed que Él sus promesas las cumpla y que permanezca con nosotros y que nos pertreche con el poder desde lo alto. Escucharemos ahora otra cita, una cita más. Leemos de Romanos 1 y 2. Romanos 1, 1 y 2.
Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Quedemos en este versículo directamente. Convocado, llamado por Dios, instituido como apóstol, a ser apóstol, Él tuvo la tarea de pregonar, anunciar el verdadero Evangelio. Y hermanas, hermanos, tomadlo una vez por todas al corazón, lo que Pablo en la introducción de su primera epístola, lo que él ha dicho, es de que debía anunciar el Evangelio y que Dios, el Evangelio que Dios por sus santos profetas en el Antiguo Testamento, lo que él había dejado anunciar en el Antiguo Testamento por sus profetas. La misma comisión, el mismo llamado nos fue dado a nosotros de volver a la palabra y solamente anunciar aquello lo que Dios en su palabra ha dicho. Por favor, leemos de Lucas 24, 26 y 25. Lucas 24, 26 y 27. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Simplemente poderoso. Y hermanas y hermanos, da lo mismo los profetas, apóstoles, nuestro Señor, siempre se trata de anunciar aquello lo que está escrito en la palabra. Y me alegré mucho acerca de eso, de que en el tiempo de la primera venida de Cristo, 54 profecías del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento. Simplemente maravilloso. Desde el primer momento hasta el último, partiendo del nacimiento del Redentor hasta su ascensión al cielo. 54 citas bíblicas del Antiguo Testamento en nuestro Señor, con nuestro Señor, se cumplieron. Dios lo hace todo de acuerdo a su valiosa y santa palabra. Y nuestra tarea es escudriñar las Escrituras y anunciar solo aquello y creer solo aquello lo que Dios en su palabra ha dicho. El que vaya a Hechos 1 constatará que Lucas directamente comenzó explicando qué es lo que con nuestro Señor había sucedido, y le agradecemos al Señor
en el último capítulo de Lucas, una vez más tomó referencia a todo lo que había sido escrito acerca de él y que debía suceder aún, que él a sus discípulos, después de su resucitación, todo se los dijo, y guiándolos al cumplimiento de la Escritura. Lo mismo el Señor lo hace también en nuestros días. Y pienso que ya lo he mencionado una vez, y también desde Zúrich, dirigiéndome a todos por todo el mundo, una vez más lo puedo decir. Cuando Pablo escribió estos 16 capítulos de la epístola a los romanos, 67 veces se refirió al Antiguo Testamento. Y aquello que él había de decir, lo ligó, lo relacionó tanto con aquello lo que Dios por los santos profetas, lo que habían anunciado los profetas, y todo lo que en el Nuevo Testamento se cumplió. Le estamos agradecidos a Dios de corazón por no tener que volvernos a lo que dijo, por ejemplo, un Atanasio o un Policarpo o un Constantino o alguno que otro había dicho, sino que volvemos a aquello lo que Dios por sus santos, los profetas y los apóstoles, lo que Él ha dicho, a dejar de decir y escribir, grabar, y lo que en el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que tenemos en aquello. Gracias a Dios por su palabra santa y valiosa. Seguimos leyendo de Juan 14, 2. Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Cuál cita maravillosa, con esa promesa de que nuestro Señor y Redentor nos prepara lugar y nos ha preparado lugar, y que Él volverá para llevarnos al lugar. Aquí en tierra somos huéspedes y advenedizos, y nuestro hogar se encuentra allá en lo alto, donde ya no se sabe nada de pesadumbres y de dolores. El Señor no solamente nos redimió, sino que también se preocupó de esto, de que todos los redimidos se encuentren con Él. Y el último mensaje que sonará y suena ahora ha sido determinado para esto, de llamar a salir a los creyentes de todas las diferentes direcciones y credos, llamarlos a salir para volver y para llevarlos a volver de vuelta a la palabra, porque al final del tiempo de la gracia, la iglesia debe
estar ahí preparada, puesta del mismo modo como fue bendecido al inicio, al comienzo por Dios. Y por eso, una y otra vez, en cada sermón, cada predicación, debemos mencionarlo, de que Dios ha llamado, ha enviado un profeta en nuestro tiempo. Y ya lo hemos recalcado. El Nuevo Testamento comenzó con cumplimiento de la profecía bíblica del Antiguo Testamento. Juan el Bautista era un profeta prometido y Dios, de manera sobrenatural, anunció su nacimiento. Llegó a Zacarías, ha enviado su ángel Gabriel, realmente comenzó de manera sobrenatural. En lo natural, en el ámbito natural, las promesas de Dios puesto en el candelabro para decirnos: así como el Señor ha comenzado, así también Él cumplirá y finalizará. Especialmente en Mateo 17, los discípulos le preguntaron a nuestro Señor: ¿por qué los escribas dicen que Elías ha de venir primeramente? Y la respuesta a nuestro Señor es muy clara y muy precisa. Elías vendrá primero y lo restaurará, restituirá todo al estado correcto. Esta es la promesa de acuerdo a Malaquías 4. Pero Juan el Bautista era la promesa de acuerdo a la promesa de Malaquías 3. Y a pesar de eso, para que los discípulos supieran que la escritura ya se había cumplido en aquel entonces, él dijo: Elías ya ha venido. Cuán agradecidos podemos ser nosotros que nuestro Señor desde el comienzo dio la respuesta correcta al tiempo apropiado, dándoselos a sus discípulos. Hoy nosotros somos los verdaderos discípulos de Jesucristo, los que están sentados en la clase de Jesucristo, de Dios, escuchando las palabras preciosas de nuestro Señor. Y Él ha cumplido la promesa de enviar a un hombre de la naturaleza de Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y nosotros lo hemos reconocido y lo decimos claramente. No nos basta volver a aquello lo que desde el tiempo de la Reformación se anunciaba. Martín Lutero y todos los demás, Zwingli y Calvino y quienes quiera que eran, tenían sus respectivas comisiones, pero eran reformadores, no eran profetas. Lutero no era profeta. Wesley tampoco era profeta. John Smith no era profeta. Todos los edificadores de las diferentes iglesias y direcciones no eran profetas, eran predicadores que aquello lo que Dios a ellos en sus respectivos tiempos les había mostrado, manifestado, revelado, ellos lo anunciaron. Y muchos no tenían revelación acerca de la palabra original y de las doctrinas bíblicas originales. Esto lo debemos aceptar así.
uno de los hombres más grandes de Dios negó un bautismo de los creyentes por entero, solamente por haber leído en 1 Corintios 1 que Pablo había dicho: el Señor no me envió para bautizar, sino para predicar el Evangelio. Otro, que aún es el fundador de la quizás dirección más importante de creyentes en el cristianismo, tomó la palabra de Hechos 2 para sí, lo interpretó de la manera siguiente para sí y todos los creyentes. Esa es la palabra Hechos 2, donde Pedro ha dicho: arrepentíos y déjense bautizar cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y este hombre de Dios enseñó que todos los que se bautizaron automáticamente recibieron el Espíritu Santo y lo habían recibido con este acto. Y hasta el día de hoy, en esta dirección, congregación tan importante, tan grande, no había habido tiempo de oración por el Espíritu Santo, porque todos creen que en este acto del bautismo con agua recibieron ya el Espíritu Santo. No quiero entrar en todas estas doctrinas no bíblicas, pero simplemente hiere y daña y duele que grandes hombres de Dios, la Santa Escritura de Dios, no la han entendido de manera correcta y apropiada y siguieron también bautizando en la fórmula trinitaria, la que ni una sola vez es mencionada y usada en los tiempos de los apóstoles. Los apóstoles sabían que el Dios eterno para nuestra salvación se ha manifestado como Padre en el cielo, en su Hijo unigénito en tierra y en la Iglesia por el Espíritu Santo se ha manifestado. Y sabían que cuando nuestro Señor en Mateo 28 dijo: y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso todos, o sea, Pedro o Filipo o Paulo, todos bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Estas doctrinas, enseñanzas bíblicas deben enfatizarse nuevamente y se debe decir que todos los que permanecen o han sido bautizados en la fórmula trinitaria han sido bautizados de manera falsa y deben darle razón a Dios, dejándose corregir, volviendo a la enseñanza de los apóstoles, dejándose bautizar bíblicamente por inundación, una inundación en el agua en el nombre del Señor Jesucristo. Amados, amadas hermanas y hermanos, con toda serenidad debe decirse esto, en toda claridad, que nosotros vivimos en aquel tiempo, en ese tiempo en el cual Dios restaura el orden en la iglesia de Dios, en ese tiempo en el cual todo debe reponerse al estado tal cual había en el comienzo. Jesús, nuestro Señor,
aguarda, espera en el cielo hasta la iglesia esté preparada de modo como se encontraba al comienzo, en la fe, en la doctrina, en la vida, en todo lo que a la iglesia fue ordenada, y tal como en las Sagradas Escrituras se nos dejó. Seguimos leyendo. Leemos de Hebreos, 4. capítulo, 1. Hebreos 4, 1. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, temamos, pues, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También esta palabra, todos tenemos que tomárnosla al corazón, para que en ninguno de nosotros, de vosotros, amados hermanos y hermanas, resulte que en el tiempo, en el retorno de Jesucristo, que se haya quedado atrás. Y otra vez lo digo, la fe y la obediencia van juntos. El que ahora cree bíblicamente, aquel deja bautizarse bíblicamente, ordena su vida de acuerdo a la Escritura Santa, como lo ha expresado el hombre de Dios, para que en ninguno resulte que haya quedado, que no lo haya alcanzado y se haya quedado atrás. Y todos pensamos en Mateo 25, ahí donde está escrito: los que se encontraban preparados entraron a las bodas y la puerta se cerró. Y luego venían los que no se encontraban preparados, golpeando la puerta. Hermanas y hermanos, ahora el Señor golpea tu puerta y la mía, la puerta del corazón. Ahora el Señor golpea, y el que abra su corazón a aquel entrará y tomará habitación, hogar. Simplemente es tan serio que de esta misma manera debe entregarse, tal como se nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Digámoslo también aquí, desde Zúrich, en la ciudad en la cual el hermano Branham ha predicado, en la cual Dios ha hecho grandes cosas. Digámoslo desde aquí otra vez, que en ninguno de nosotros resulte que no haya haberlo alcanzado. Amadas hermanas y hermanos en todo el mundo, que no resulte, sino que todos lleguen al arrepentimiento, que todos se dejen bautizar bíblicamente, siendo bautizados con el Espíritu, y todo que sea ordenado bíblicamente, para que el Señor pueda volver tomando al hogar su novia bíblicamente preparada. Leemos de Hebreos, 3. capítulo, 12. Mirad, tened atención, dicen algunos, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo.
Tened atención, hermanos amados. Se dan cuenta de que con cuánta serenidad la Santa Escritura nos habla. Tened atención. Mirad que no haya ninguno en vosotros un corazón malo de incredulidad. Incredulidad, falta de fe, es el primer pecado originado en el jardín del Edén. Y el pecado, la caída del pecado, era el resultado de la falta de fe, de la incredulidad. Hermanas y hermanos, nosotros hemos llegado a ser creyentes. Estamos determinados, hemos sido determinados, predestinados para creer lo que está escrito en la Biblia. Y nuestro Señor dice, el que creyera en mí, de acuerdo a las Escrituras, de aquel cuerpo fluirán corrientes de aguas vivas. Así que ninguna falta de fe, ninguna duda, plena fe en aquello lo que Dios ha dicho. Plena obediencia. Y de ese modo, en la fe y en la obediencia, somos preparados para el día glorioso del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, seguimos leyendo. 2 Corintios 6, 17 y 18. 2 Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. También aquí, otra vez una amonestación seria. Amados hermanos, salid de en medio de todo eso, de todas las comunidades e iglesias y congregaciones, religiones, de todo, salid de todo lo que no concuerda con Dios y la palabra de Dios. Tomadlo en serio, por favor, tomadlo en serio. Pues aquí está escrito, vosotros, pueblo mío, pueblo redimido por mi sangre, vosotros los que antes de la fundación del mundo los he elegido, salid de en medio y separaos, apartaos, no toquéis nada inmundo, nada no bíblico, y volved hacia mí, a mí. Entonces seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Nosotros queremos ser hijos obedientes, hijos e hijas obedientes. Y estas citas bíblicas las queremos tomárnoslas al corazón, diciendo, amado Señor, hoy tú hablas a mí, me hablas directamente por tu palabra. Hoy eso es necesario, eso lo refiero a mí. Yo debo salir de todo eso, yo debo apartarme. Esta palabra se ha dirigido a mí personalmente. Tomémoslo todo, lo que el Señor en su palabra ha dicho, para que realmente se dirige a nosotros, a cada uno personalmente.
nosotros somos pueblo de Dios, pero el pueblo consiste en individuos y a cada uno de nosotros, cada individualmente, esta amonestación ha sido dada de salir de en medio de todo, de apartarse y de ser consagrado, dedicado por entero al Señor en acuerdo con su palabra santa y valiosa. Seguimos leyendo. Efesios 6, Efesios 6, 11 y 17. A ver, no lo tengo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Antes era 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Alabado sea el Señor. Tomemos esta palabra valiosa que ya de parte del hermano Baumgartner en la introducción ha sido leída. Otra vez, tomémosla al corazón. Leamos la Sagrada Escritura, especialmente también las citas bíblicas. Otra vez, vestidos de toda la armadura de Dios. Nuestro Señor habló, y lo podemos leer en Hechos 1. Permaneced en Jerusalén hasta que seáis pertrechados, revestidos y vestidos con el poder desde lo alto. La promesa Dios nos la ha dado de pertrecharnos con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, para resistir todo lo que el enemigo en contra de nosotros lleve al camino. Hermanas y hermanos, no me cae fácil hablar acerca de todas esas palabras y citas, pero debe decirse que nos encontramos tan cerca al retorno de Jesucristo, tan cerca. Vemos lo que en todo el mundo está sucediendo, desenvolviendo, y cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo por doquier, por todas partes. Y nosotros los humanos nos preguntamos qué es lo que más vendrá y cómo seguirá. ¿Qué es lo que sucederá aún en tierra y qué habrá de soluciones para todos esos problemas que han de venir aún? Todos sabemos que hemos alcanzado y llegado al tiempo final del tiempo del final, y que el mensaje que Dios le ha dado al hermano Branham era el mismo mensaje que el Señor le dio a Pedro, a Santiago, a Juan, a Pablo. La misma palabra, las mismas enseñanzas, y Dios, su santa y valiosa palabra, la ha confirmado. Y amados hermanos y hermanas, si aquí está escrito, tomad la espada del Espíritu, amados, realmente recuerdo el 31 de diciembre de 1965. Nos encontramos en una hora de oración y de repente, repentinamente,
retumbaban las palabras poderosas: mi siervo, yo te he dado, yo he puesto mi espada en tu mano. Y todos sabemos que la espada es la palabra de Dios, así está escrito. Y el Señor realmente me ha determinado para no contar cuentos ni historias, sino para anunciar la palabra. Esta era la comisión divina el 2 de abril 1962. En toda la madrugada, mi siervo, tu tiempo para esa ciudad pronto habrá terminado. Yo te enviaré a otras ciudades para anunciar y pregonar mi palabra. Todos vosotros conocéis ese testimonio. No debe repetirse por entero. Pero también eso con el alimento espiritual que debía entregarse. Por favor, es muy importante. Leamos otra palabra para finalizar. Mateo, cuarto capítulo 4. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y antes de leer los versículos 45 a 47 en Mateo, déjeme decir, si está escrito que la palabra de Dios, tengamos respeto frente a cada palabra de Dios. Y le estamos agradecidos al Señor de corazón de que Él la promesa la ha dado también en Amós 6, parece que es 11, que Él enviaría un hambre para escuchar las palabras del Señor. Y Dios nos ha hecho su palabra escrita, palabra viva, revelada. Y su palabra es nuestro alimento espiritual, pues así el Señor lo ha enfatizado. Leamos de Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Oh, al Señor sea la gracia. También para eso de que Él se haya preocupado de que el alimento guardado, almacenado, la palabra revelada, como el hermano Branham lo había recibido de parte de Dios, almacenándolo, que se pudiera almacenar, grabar en cintas grabadoras magnéticas, que estaba dispuesto todo eso. Todos los 1100 sermones y las predicaciones las tengo en mi oficina, las cintas magnéticas. Dios ha podido usar al hermano Branham para revelarlo todo, hablar de cada tópico, sujeto, tema bíblico. Y gracias a Dios que a partir de 1946 sus predicaciones fueran grabadas
y de parte de todos pueden ser escuchados. Y Dios el Señor me ha determinado para entregar esto, lo que Él a un Pedro, a un Pablo, a un hermano Branham, lo que Él ha revelado a aquellos, habiéndoselos dado, me dio la comisión de entregarlo puramente y francamente. Y esto en más de medio siglo lo he hecho, lo he podido hacer. Y ahora nosotros tenemos la misericordia de parte de Dios de escuchar las predicaciones, o sea, las del hermano Branham de los años 60 o mis predicaciones de los 80. Los podemos escuchar ahora por todo el mundo, reconociendo realmente que Dios realmente tiene buenas intenciones con nosotros y que ahora el mensaje del llamado a salir de la separación, apartamiento, de que todo llegue a ser ordenado en la iglesia, también en nuestras vidas. De acuerdo, está escrito que todos los jóvenes, la juventud, también tengan sus experiencias personales de salvación, que vivan su renovación, su renacimiento, que sean rellenados con el Espíritu Santo, que todo llegue a ser puesto al estado correcto y bíblico. Y creemos que todas las promesas, todos los que creen las promesas de Dios por ese tiempo, también vivirán en la finalización. No un profeta ni apóstol terminará la obra de la salvación, sino el mismo Señor culminará su obra de redención con los verdaderos redimidos. Todos los que ahora de corazón creen lo que el Espíritu ha de decir a las iglesias, y el Señor dará una obra potente del Espíritu Santo que invocará a la perfección final. Así la dispensación del Espíritu Santo con grande estruendo, tal como sucedió en el día de Pentecostés 2000 años atrás. Del mismo modo, con una gran obra del Espíritu Santo en los elegidos, los que pertenecen a la novia del Cordero. Esto lo sucederá. Y todo lo que Dios ha anunciado lo experimentaremos, presenciaremos, y luego en su retorno estaremos ahí. Y Él volverá y los muertos en Cristo resucitarán. Y luego seremos transfigurados, transformados y arrebatados juntos. Que vosotros todos los que hoy habéis escuchado o escucharéis otra vez más en algún tiempo, que todos estén ahí y que todos los hermanos que sirven, que solamente entregan aquello lo que Dios en su palabra nos ha dejado. Todos sed bienaventurados, bendecidos, y agradeced ahora en todos los lugares, o encontrándoos de a dos o de a tres, o como Dr. Umbía dice, que deja saludar a todos cordialmente, está con 4,000 personas. No importando cuántos y dónde sean,
que sea. Agradeced ahora al Señor por su fidelidad, por su gracia, por la sangre del Cordero, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por todo lo que Dios por gracia en nuestro tiempo, en ese tiempo nos ha dado. A Él, al Señor, sea la honra en toda eternidad. Aleluya. Amén. Amén. Selig ist dem Herrn Vertrauen, nimm getrost ihn nur beim Wort, gründe dich auf die Verheißung, was sagt, geht ewig fort. Jesus, Jesus, dir vertrau ich, deine Treu hab ich erprobt. Jesus, Jesus, dir vertrau ich, ewiglich sei hoch gelobt. Selig ist dem Herrn Vertrauen, sich zu gründen auf sein Blut, sich im Glauben einzutauchen, tief in diese heilge Flut. Jesus, Jesus, dir vertrau ich, deine Treu hab ich erprobt. Jesus, Jesus, dir vertrau ich, ewiglich sei hoch gelobt. Selig ist dem Herrn Vertrauen, frei vom eigenen schlimmen Ich, nur aus seiner Hand zu nehmen, Fried und Freude